para comunicarnos en la calle con Venezuela, con que tienen ideas que no son las que son tradicionalmente de esos países, que es Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Tú sabes que cuando hablo contigo, para mí, en cierto modo, me hace sentir que dentro de lo que yo no sé cómo me comportaría, tú tienes esa fuerza, ese sentido de líder que pueden tener algunos países para pensar claramente. Yo no sé si yo tuviera eso. Por eso te felicito, Noel. Gracias. Y realmente comunicarme contigo es todo yo diría así, aunque estemos en contra, ¿no? Un sentir que el ser humano, entre todo lo que le pasa, hay algunos que siguen luchando. Y es que no se puede bajar la guardia. No se puede bajar la guardia en ningún sentido, ¿no? Y en el caso de cuando se lucha por lo que se ama, cuando tú amas tu país y cuando se entiende lo que significa ese es tu país, la lucha se mantiene por esa identidad de lo que engloba, porque cuando tú llegas a esa identidad de país, cuando te entendiste en tu entorno, cuando te entendiste con los tuyos, con tu familia y como individuo, en tu necesidad de desarrollo individual, de crecimiento, de protección, de, de, de ser humano y un ser humano evolucionado, con derechos, con, con derechos inalienables que hemos ido entendiendo a través del tiempo y con los derechos modernos que se han ido que nos ha traído la civilización, que nos ha traído el desarrollo. Porque una de las cosas que logra hacer el socialismo es buscar un proceso primitivista. Y entonces cuando la gente se va haciendo eso, buscan generar un estado tribal, ¿no? Y entonces este tipo de cosas hace que el individuo involucione, ¿no? El proceso revolucionario regularmente trae un proceso de involución. El socialismo va animalizando al individuo y el individuo empieza a perder noción de lo que es como tal y por supuesto pierde el control de su entorno, de lo que quiere, de sus afectos, de cómo luchar por lo que le pertenece. Tú sabes que uno lo vive en carne propia en el sentido de que el comunismo, el socialismo, que la mayoría de los países latinoamericanos tienen partidos socialistas o de tendencia, pero la mayoría es muy difícil que tengan partidos que no sean socialistas o de la Internacional Socialista. Y Venezuela era lo mismo. Todos los partidos son de tendencia socialista. Y es un fracaso a nivel mundial y así estamos en toda Latinoamérica, pero la tragedia más grande que yo vivo, que me toca y que realmente son gente que me hizo sentir la familia y todo lo demás son los cubanos. El hombre cubano está adoctrinado por el comunismo hace 60 años Sí. y los hombres que realmente nos vienen de Cuba en estos momentos, la verdad que son seres humanos que no, él le cuesta mucho adaptarse a una nueva vida en el sentido, en la actualidad en que vive el mundo, porque la verdad que a ellos no les interesa la política, no les interesa cuidar lo que, como nunca lo vieron, como nunca tuvieron que adaptarse a la época moderna, ya vienen programados desde pequeños, de varias generaciones, y yo creo que le va a costar mucho el cambio, Sí cuesta, porque, sí y lo cuesta. mismo tengo miedo que le pase a Venezuela, Claro. que no solo será el tiempo en que cambien porque el sufrimiento es muy grande, pero ya otros pueblos lo están pasando y yo estoy viendo a la gente que viene de esos pueblos y no quisiera que pasara Venezuela por ahí y resulta que Venezuela cayó más profundo todavía que Cuba. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Lo que se le ha hecho a Venezuela es muchísimo más profundo de lo que se le ha hecho a Cuba. Ahora como sociedad quizá Venezuela tiene una vacuna, este, una vacuna que es el venezolano que salió.
mucho del venezolano que salió en las primeras oleadas, y que todavía mantiene algún tipo de sentimiento que lo une hacia Venezuela. No el venezolano, porque hay una cosa terrible que está sucediendo con el venezolano que está afuera, ¿no? Hay mucho venezolano que está afuera que siente la necesidad de luchar por su país, de recuperar su país, y esa es la vacuna, eso es lo que ayudaría mañana a recomponer la sociedad. Pero también hay mucho venezolano que ya nos dejó y que ha entrado en un proceso de decepción gigantesca sobre Venezuela y sobre los venezolanos en general. Puede sonar un tanto incómodo entenderlo, pero hay muchos venezolanos que no es que no haya amado a Venezuela, sí la ama, sí la siente propia, sí la quiere, pero está pasando como por un reconcomio, decimos nosotros acá, y ese reconcomio lo aleja de Venezuela, lo aleja del sentimiento de querer saber, de querer aportar y de querer luchar por su país. Siente un proceso como de desamor por un proceso de irresponsabilidad terrible en el que Venezuela se sume en estos momentos, muchísimo más grave aún que en los anteriores, por absurdo que parezca. Lo que le está sucediendo hoy a Venezuela debido a una sociedad profundamente infantilizada, irresponsable y ausente de una lógica que para el futuro va a ser aún más difícil de manejar. Es realmente grave, profesor. Entonces, cuando nuestro país se ve en la situación que está sucediendo hoy, hay mucho venezolano que está afuera, que es parte fundamental de esa vacuna para recomponerse, que está perdiendo el interés en Venezuela, y eso es algo muy, muy doloroso. Es algo realmente preocupante, tan preocupante como el desastre que se vive aquí adentro, porque entonces nos quedamos sin la vacuna, nos quedamos sin esas piezas que van a ser fundamentales para la reconstrucción del mañana. Uno de los logros del socialismo, al ir matando la esperanza en el país, también está matando la esperanza que está fuera de volver a tener lo suyo, ¿no? Y lo que está viviendo el país en este momento, este proceso en el que estamos, que todavía técnicamente no se termina de asumir con seriedad lo que estamos viviendo, este hecho donde no somos dueños de nuestro destino, donde las decisiones para el futuro simplemente no las sabemos, no tenemos ningún tipo de control sobre ellas. Lo único que sabemos es que lo que nos viene es muy, muy difícil, que no hemos visto nada de lo increíblemente duro que la revolución tiene dispuesta para con Venezuela. Entonces, ese mismo comportamiento infantil de la sociedad se hace cada vez más fuerte, y eso ha ido generando como un desprendimiento entre el venezolano que ya se fue, que ya ve muy lejos la posibilidad de volver. ¿Tú crees que yo he visto y visitado Cuba, en donde el ser humano le dan una libreta, y lamentablemente los cubanos no lo saben decir, una libreta para comer, y resulta que piensan que la libreta es gratis? No, en Cuba la libreta que le que le daba el gobierno, había que pagarla. Claro. Y ese es el control que tienen, un pan por persona. Sí. Yo he visto los carritos que se iban de casa por casa. Y eso usted lo está viviendo aquí de manera gradual, ¿no? Por supuesto que lo que está sucediendo en el país se va haciendo en esa parte de una manera gradual, pero a una velocidad impresionante. En el país vimos como cualquier cantidad de negocios y cadenas comerciales han ido cerrando porque no tienen acceso a los productos. Los productos que se consiguen hoy están siendo a costos impagables. Entonces se recurre a las cadenas de ofrecimiento de productos por parte del Estado, a esto que llaman CLAP. Entonces esta cosa le trae a la gente una serie de productos a un precio absolutamente irreal por ahora. Por más que la gente tenga que pagarlo, el precio es total y absolutamente irreal para el valor del contenido de esa bolsa de comida. Entonces, la gente poco a poco le irán subiendo el precio a esa bolsa de comida, y le van a ir bajando la cantidad y más aún la calidad de los productos. Y la gente va a tener que seguirlo aceptando, porque en paralelo tenemos el cierre comercial, lo imposible de pagarlos,
junto con el cierre comercial, no solo por el acceso, no solo por la falta de incentivo a los negocios, no solo por la seguridad jurídica de hacer un negocio, lo que sea el arma que tiene hace mucho tiempo utilizando el Estado, que es la violencia. Entonces tenemos cualquier cantidad de pequeños negocios que ya han sido saqueados, gente que no vuelve a abrir, gente que no vuelve a comenzar, negocios que han sido destruidos y gente no tiene el con qué, ni la fuerza, ni la esperanza para decir vuelvo a comenzar. Entonces eso va haciendo que la sociedad tenga que ir recurriendo poco a poco, domesticadamente, hacia esa estructura, a recibir de alguna manera ese beneficio que hoy, como el precio es irreal, lo toma como muy positivo en muchos casos, pero el mañana de seguir la revolución funcionando es bastante oscuro, porque ya queda una sociedad absolutamente domesticada en ese sentido. Sí, la gente paga, igual que en Cuba se paga por ese derecho a comer, pero dentro del marco de esa libretica, la gente aquí está pagando para comer hoy absolutamente, técnicamente nada, debido a la pérdida del valor de la moneda, pero mañana eso tendrá su costo y lo seguirán pagando y verán cómo se paga. ¿Sabes cuál es la gran diferencia que estoy notando? Hasta llegar al nivel que ustedes están ganando 3, 4 dólares por mes, es que el deterioro no es que sería como, vamos a decir, en Cuba, que se mantiene en ese nivel. Ahí se llegó a un tope, la gente se acostumbra a ese tope, nadie trabaja. Las cifras que se hacen en los trabajos son todas mentiras para satisfacer y a robar, porque el cubano tiene que agarrar un puesto del gobierno, pero es para ver si puede robar la goma de los autos, la gasolina de los camiones, robar de los otros productos que transporta de una punta a la otra, porque son todos productos del gobierno. Sí. Yo he visto que los camiones que se usan como si fuesen colectivos, ahí todo transporte tiene que llevar a algunos que están haciendo cola en las rutas, esperando que algún vehículo venga. Eso Y ya es común. Camiones, coches tienen que subir obligatoriamente a los cubanos esperando. Pero ¿sabes lo que más me sorprendió? Como esas cosas extrañas que seguro que van a venir también ahí o va a aparecer. Ya son. Se llaman los hombres de amarillo. Y tú sabes que para subir un camión del gobierno o un auto del gobierno, cualquier vehículo que pueda transportar como si fuese un colectivo, ¿no? Como si fuese una guagua, como se dice en Cuba, Sí. Le cobran. El hombre de amarillo le cobra para subir a un camión de transporte del gobierno. Le cobra un boleto, ¿no? Un precio. Sí, profesor. Y lo más, que la gente pasa horas esperando estos vehículos. Y a mí me tocó de ir de un pueblo al otro donde no había vehículos, no hay transporte, en subirme en una carreta y hacer, ¿qué te podía decir? Una milla, porque ya doblaba, y esperar a otro que pase para ver si puedo subirme a otro vehículo cualquiera que pase. Y yo me pregunto, ¿así? Imagínate, uno viene de una sociedad, la primera en el mundo, como los Estados Unidos, y te encontrás de golpe y porrazo con esto. Bueno, profesor, Venezuela no es la sociedad primera en el mundo, no lo era hace el año pasado. Por supuesto que no, pues ya veníamos bajo el deterioro de la revolución y no lo era hace 20 años antes de la llegada del chavismo. Pero aquí la alcaldía de la principal ciudad del país, la alcaldía de Caracas, en el centro del país, pone a disposición de la gente como medio de transporte ya camiones adaptados como espacios para pasajeros. No se pusieron a buscar a acomodar los autobuses ni importar nuevos autobuses, por más que el chavismo vive diciendo que montó una fábrica de autobuses chinos o cualquier cosa de estas, ¿no? Montaron lo que se conoce hoy como perreras. ¿Qué son las perreras? Son camiones adaptados para cargar a la gente como si fuese ganado. Es decir, lo que hace muchos años vemos en Cuba como una realidad, porque eso es lo que Chávez ofreció. Chávez ofreció el mar de la felicidad cubano y eso es lo que nosotros tenemos. Destrucción, hambre, socialismo. Entonces, eso que está viviendo, eso que usted recrea allí, es parte de la realidad a la cual está siendo sometido el venezolano hoy. Estamos hablando de Caracas, estamos hablando
de Venezuela, estamos hablando de la principal reserva petrolera certificada del planeta, y estamos hablando de un país que se daba el lujo de marcar récords internacionales en cualquier cosa lo que tenía que ver con tecnología y consumo antes de la llegada de la revolución. Es decir, el venezolano está siendo sometido a ese choque de una manera bárbara durante este proceso revolucionario y todavía no logra reaccionar. Y en el caso venezolano, que es el punto al cual yo siempre quiero hacer referencia, porque en el caso cubano vino un proceso revolucionario y las armas tomaron el control, y estaba todo este cuento adicional que hace posible un efecto del sometimiento de la población. Aquí nosotros llevamos 20 años vistiendo de democracia el proceso tiránico comunista que nos aplasta hoy. Entonces es muy importante que el mundo completo, más allá del venezolano, el mundo completo se haga la pregunta, ¿cómo fue que se llegó a esto, a esta realidad de la que estamos conversando en estos 20 años, si no fue con el aplauso, la complacencia y la validación de eso que llaman oposición? Es imposible este grado de control social durante estos 20 años sin la colaboración activa de eso que llama oposición, de eso que está de nuevo teniendo al país en una nueva campaña electoral que no se sabe para qué, porque en el país están metiendo a la gente en una sensación de campaña electoral y uno no termina de entender para qué. Ahora, cuando yo he visto, por eso te digo, cuando he visto cosas horripilantes que se están en este momento muriendo en el mundo, y ver que uno de nuestros países en Latinoamérica está peor que esos lugares, porque Venezuela no es que quede, como te decía, a un nivel de Cuba por 60 años ganando 10, 12 dólares por mes. Es que Venezuela cada día se hunde más. ¿Hasta cuándo va a ser la indiferencia de los millones de otros latinoamericanos que miran la noticia, se sorprenden con la noticia? ¿Hasta cuándo van a dejar que narcotraficantes que están tomando el control, como lo tomaron en México, como lo tomaron en Colombia, y lo siguen tomando porque Colombia podrá estar el nuevo presidente diciendo que Colombia no, pero Colombia le dio políticos gratis que suban al control de Colombia, aumentaron la producción de toda la siembra en Colombia, la duplicaron casi, y nos encontramos que ¿a dónde vamos, no? ¿Sí? ¿Hasta cuándo se va a soportar? ¿Hasta cuándo van a ser el argumento? No, nosotros no nos metemos, aunque esto, disculpa que diga, a estos desgraciados se siguen hundiendo cada vez más. Ese no nos metemos, es que ese no nos metemos tiene también una parte más seria que hay que entender, y es una cosa que es muy preocupante, profesor, y es algo que nadie lo termina de tomar en serio. Esto es un proceso revolucionario, el proceso revolucionario sabe que en algún momento tiene que ser detenido, saben con qué están jugando y se preparan para poder enfrentar ese proceso. Por supuesto, el resto de las naciones latinoamericanas sirvieron de bloque para la sustentación de esto, mientras el Foro de Sao Paulo era dueño de sus gobiernos, ¿no? Este nuevo despertar, sobre todo el brasileño, que ha hecho reaccionar hasta los espacios que ya estaban alejándose del Foro de Sao Paulo, han encontrado en el hecho de que Bolsonaro esté a la cabeza de Brasil un respaldo para poder terminar de sacudirse muchas de las cosas que los estaban amarrando en la acción internacional con respecto a la situación venezolana, ¿no? Tanto es así que hoy tenemos esta semana el nacimiento de Prosur, una cosa distinta, un nuevo ente de encuentro latinoamericano, lejos de los inventos de Castro y Fidel, de Castro y de Chávez, esa estupidez del CELAC y la otra ridiculez del UNASUR. Por cierto, entes a los cuales esta oposición iba a pedirle validación y cosas de estas. Hoy tenemos este cambio, este accionar distinto por parte de Latinoamérica, de los presidentes latinoamericanos, encabezados gracias a la decisión de Brasil, pues de este Brasil, porque estamos hablando de la misma nación que dio la cuna para el Foro de Sao Paulo, pero estamos hablando que hoy está manejada por un hombre que entiende y asume la responsabilidad de ese hecho.
Oírlo recientemente en la visita a la Casa Blanca haciendo referencias técnicamente a esa realidad, para mí fue algo realmente esperanzador, porque deja muy claro que viene a limpiar el buen nombre de lo que es Brasil, de lo que era la política internacional brasileña, de la desgracia a la que fue sometido durante los años del Foro de Sao Paulo y el proceso socialista que vivió Brasil. Entonces, este accionar va a ser todavía más complicado, porque hay que entender la otra parte, que era a donde iba. Las revoluciones se preparan para estos momentos. Las revoluciones han entendido. Esto es un proceso neocomunista fundamentalista. Es un proceso que avanzó, que entendió la realidad política y no viene pisando los mismos errores que cometieron en Nicaragua, en Chile. No, esto viene muy claro, entender que vinieron a extraer lo más posible durante el mayor tiempo posible y a defenderse y generar un caos a nivel continental. Hacer un proceso que mantenga inestable la situación en el continente. ¿Dónde está la cuenta que ellos no terminaron de sacar? No solo que llegó Bolsonaro, sino que llegó Trump antes de Bolsonaro. Ese era un número que no estaba en la cuenta de la revolución. Fíjate que a mí me sorprendía, nosotros estábamos muy doloridos en cuanto a la hora anterior, donde tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a un representante de la Iglesia Católica que estuvo en el Banco del Vaticano y nos acaba de decir en la hora anterior que el Papa no se mete ni se metió para defenderlos a ustedes, a los que están muriéndose de hambre y de enfermedades. Y uno le duele porque es un argentino, ¿no? Que antes odiaba a la Kirchner y después la protegió, la recibió. Y está bien, yo diría, si es religioso no hay que tener resentimientos, aunque la sorpresa es que este diácono dicen que los capitales de la hija de Chávez y la de Maduro están en cuentas personales que dirige el Papa Francisco, que son unas 35 cuentas en donde Maduro tiene alrededor de 800 millones depositados en el Banco del Vaticano dirigido por el Papa Francisco. Él es el que le da los últimos resúmenes y lo maneja él mismo. Sí, pero solo un 5% en la comisión, nada más. Bueno, por eso decir que solamente esto es socialismo, yo creo que esto trascendió ya. Profesor, lo que pasa es que eso viene parte del mismo proceso evolutivo y es algo que siempre insisto. El socialismo y crimen van de la mano. ¿Y cómo se logra ese efecto? ¿Cómo logramos, más allá de lo que indica el diácono que ustedes entrevistaron? Hay un punto que cuando usted toma la lista de lo que él menciona, por ejemplo, existe un denominador común. Todos son socialistas. Entonces socialismo y crimen van de la mano, un proceso evolutivo, ¿no? Es un proceso natural, forma parte de lo mismo. Hoy encontramos este proceso de narcotráfico, se ha valido mucho de las libertades que instauran gobiernos de carácter progresista para el desarrollo de las libertades comerciales. No, todo esto va de la mano de un solo hecho, un proceso de destrucción de las sociedades, es decir, socialismo. Cuando eso se deja así, usted va a encontrar ese común denominador rodeando cada una de estas áreas. Y por supuesto que hay una comunión ideológica entre el pensamiento de Bergoglio y la destrucción latinoamericana. Por supuesto que hay una comunicación ideológica entre las acciones de Bergoglio y la destrucción que viven los pueblos latinoamericanos. Es algo que va en conjunto, pues, no tiene ningún tipo de novedad cuando se quiere examinar históricamente lo que es el socialismo. Entonces, sí es socialismo, claro que es un proceso es una cosa donde se terminan de integrar distintos procesos, viene con el marco de la ideología de género, viene cada vez con más carga del ecologismo socialista, ese ecologismo que no se queja nada de la destrucción de lo que está viviendo Venezuela en cuanto a lo que sucede en nuestra Amazonia. Entonces, no hay novedad en ese punto cuando se entiende que el crimen y el socialismo van de la mano y que cada uno de estos efectos siempre tienen ese mismo denominador común.
si se quiere hablar de dinero y encuentras el dinero entre manos de Soros y ligado a estructuras que tengan que ver con Kirchner o Maduro, oh, socialismo. Queremos hablar de procesos de destrucción donde hay silencio. Mira, es el socialismo. ¿Por qué los medios no afrontan esa verdad? ¿Por qué no se dice sobre esta razón? Ah, resulta que hay esa comunión. Una comunión que ha sido constante, que ha permitido todas estas desgracias que hayan sido calladas y silenciadas. Entonces hay un motor, hay un lugar de encuentro entre esa acción criminal, entre esa acción vandálica, en ese degradar del individuo en el socialismo. Noel, ¿quién es Roberto Marrero? Roberto Marrero es miembro de Voluntad Popular. Él es un diputado, es un diputado de este tipo de diputados que no buscan la palestra política como tal, porque es el diputado que hace carpintería política, que es el diputado que se encarga de hacer las negociaciones y los movimientos políticos necesarios dentro de cualquier estructura partidista. Roberto Marrero estaba, si no me equivoco, de secretario de la Asamblea Nacional en esta gestión anterior, de la anterior directiva, y en esta, cuando llega esta nueva directiva y se ve la necesidad de que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia del país, asuma la presidencia del país, Roberto Marrero pasa a tener una posición de jefe de gabinete de presidente interino. Y esta semana fue detenido por la estructura del gobierno. Fue puesto prisionero, algo que es lo que hace la revolución. Uh-huh. ¿Y ahora está detenido? ¿Y se sabe dónde está o no? Se sabe que está en los calabozos del gobierno, en cualquiera de los entes que el gobierno utiliza para reprimir, torturar, lo que hace en proceso socialista. Entonces, Roberto Marrero ya ha sido señalado por el gobierno como autor, cabeza de un proceso de terrorismo involucrado con Colombia, involucrado con guerrilleros traídos. Precisamente fue muy gracioso cuando ayer o hoy el ministro Jorge Rodríguez hace mención de todos los compañeros que Roberto Marrero y el equipo de oposición supuestamente lograron tener todo un grupo de paramilitares. Oye, todos parecen ligados a movimientos de izquierda. Entonces, todos parecieran más bien socios del gobierno, ¿no? Por lo que enuncia el ministro Jorge Rodríguez. Bueno, entonces Roberto Marrero es hoy un nuevo preso político. Es parte de la cotidianidad venezolana en tiempos de revolución. Y Guaidó obviamente no puede hacer nada para sacarlo. No, por supuesto que no puede hacer nada, pues Guaidó no puede hacer absolutamente nada, pues no hay la presidencia efectiva, el hecho del gobierno sigue estando en manos del chavismo, por supuesto. Guaidó lo único que cuenta de manera efectiva, propia, es con el apoyo internacional y la fuerza de los Estados Unidos. La detención de Marrero, como cada una de las cosas que suceden, cuentan con una decisión por parte de los Estados Unidos. Esa decisión va en torno a una nueva serie de sanciones económicas. En esta oportunidad esas sanciones económicas atacaron a 2 empresas mineras venezolanas y atacaron a una serie de bancos venezolanos y activos de bancos del Estado, bancos venezolanos del Estado, en distintas partes del mundo, y la consecuencia de persecución y todo ese proceso de asfixiar que logra las sanciones norteamericanas, las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Trump, para que poco a poco el gobierno se desgaste y tenga que ceder de alguna manera frente al hecho de que no tienes ingresos. Repito, esto es un gobierno comunista que se preparó y no solo vive de los ingresos regulares del petróleo.
Panamá retiró las credenciales del embajador de Maduro y de otros funcionarios, Ujú. pero a la vez China le niega la visa al representante de Guaidó. ¿Es una especie de me quitas de aquí y yo te quito de allá o no? Sí, bueno, nosotros seguimos con el mismo cuento. Nosotros lo hablamos hace mucho tiempo, ¿no? Cuando usted monta un gobierno de este tipo, usted va a tener siempre la garantía de los dos sospechosos habituales, protegiéndolos y con ellos su espacio, sus rémoras, ¿no? Entonces el hecho de que tú montas un gobierno de este tipo, por supuesto vas a contar con el apoyo de Rusia y China y con ellos todas las rémoras adicionales, en este caso Irán y Turquía en la popa y Bielorrusia y todo lo que es tradicionalmente que acompaña este tipo de procesos, pues. También cuenta con la inacción europea que durante años se hacen los pendejos y que sienten una afinidad con el discurso del presidente obrero, o cada una de esas estupideces propias en las cuales Europa siempre ha aplaudido el desastre latinoamericano. Bueno, en el caso de Rusia y China, eh, Venezuela está terriblemente endeudada con Rusia y China, ¿no? Entonces, hasta que no se le garantice el control de esa deuda, hasta que no se le garantice de alguna manera el respeto de las negociaciones que van más allá de lo endeudado, las posesiones adicionales oscuras, ciertos manejos oscuros frente a eso, o hasta que se le arrebate, por supuesto el juego diplomático va a decir, yo te quito, tú me pones y así vamos. Entonces lo que hizo ahorita China inteligentemente dentro del ajedrez político fue sacrificar un peón más de la discusión política para hacer sentir su posición. Así de simple. Sí, se hacen sentir porque te está jugando. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante. Estos jugadores, China, Rusia, Estados Unidos, entienden lo que vale Venezuela. El venezolano no, y no se ha tomado en serio eso. Entienden lo que vale Venezuela. Venezuela, dentro del concierto de las naciones, dentro de la estabilidad del mundo, dentro de la liquidez económica, el funcionamiento del mundo, no porque seamos el ombligo del mundo ni nada de eso, forma parte, una parte importante de ese juego. Nuestra ubicación geopolítica también nos ayuda en eso. Entonces, cada una de esas cosas marcan la realidad del valor de Venezuela para esas naciones, para los intereses. Porque la gente se toma la geopolítica como chiste. No, los intereses de estas naciones, sus necesidades, las necesidades de acuerdo a los movimientos que se están viviendo en cada una de las distintas regiones. Si el venezolano estuviese consciente de la importancia de lo que puede suceder en Irán, en cada una de las discusiones, en cada una de las palabras del primer ministro israelí con respecto a lo que sucede en Siria, en Líbano, en Irán, cómo eso en algún momento puede o traernos la libertad o mantenernos absolutamente dominados. Porque aquello que pasa a tantos miles de kilómetros de distancia forma parte también de nuestra realidad. Porque Venezuela no es que solo no es que sea solo parte del mundo, sino que es parte de una de las arterias viales, de las arterias principales del mundo, de la arteria del petróleo, de la arteria de la economía, de la arteria de la minería, de las tierras raras y de muchísimo dinero. Entonces, no solo eso, y cuando se entiende lo que vale Venezuela, lo que representa para esos países, se puede comprender aún más cómo fue que fuimos tan irresponsables como para perder el control de nuestras decisiones y que aún hoy, teniendo por lo menos el cómo impulsar la decisión correcta, el país sigue con un comportamiento tan infantil que está lejos de hacer lo correcto. El equipo de Guaidó dice que Venezuela precisará entre 60.000 y 70.000 millones de dólares de inyección financiera y que esperan recurrir a un fondo extraordinario del FMI. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hace Guaidó para pedir dinero si no está en la presidencia efectiva? Bueno, para eso viene ese reconocimiento de estos países y se puede ir hablando, y es absolutamente lógico, hablar sobre cómo ir preparando el terreno. Tú puedes ir preparando el terreno y el asunto es que sería una gran irresponsabilidad darle el dinero sin que exista la presidencia efectiva, pero es lógico hacer el trabajo. Y ese número de 70.000 millones de dólares se viene manejando no de ahorita, se viene manejando de hace más de 4 años. Y han habido distintos planes, uno de ellos presentado por el mismo
por el mismo economista, representante de Guaidó ante el BID, que es el que fue vetado ahorita por China, que anda bajo esos mismos números, ¿no? Sería una estructura donde estarían involucrados el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para poder generar todo ese entramado para el rescate de Venezuela dentro del proceso tradicional. Porque si nosotros cambiásemos un poco los aspectos y nos buscásemos cambiar el país y hacer una política seria de privatizaciones y una política seria de desarrollo y aperturas de mercado y de compromisos reales, de marco jurídico seguro, del establecimiento de confianza real, no estaríamos hablando de esos montos para la reconstrucción, estaríamos hablando de mucho, mucho menos, y estaríamos hablando de mucha más inversión líquida, teniendo consciente de que el país hay que cambiarle el cassette del Estado empresario a un Estado que, en el caso de Venezuela, que el Estado seguirá siendo rico porque sigue siendo dueño del subsuelo, el Estado tiene que ser un Estado promotor, garante, contralor, tiene que ser eso, y no puede ser dueño de empresas, no puede ser nada de eso, porque eso es lo que trae el fracaso. Entonces, es una cosa que es muy sencilla, es una ABC de cómo debe ser manejada una sociedad política y económica, ¿no? Venezuela, en el planteamiento que ofrece la oposición en el cambio de país, es un retorno a lo que nos trajo aquí. Es un proceso de endeudamiento, de proceso natural, de mantener el formato de estructura de gobierno, de mantener la estructura de Estado, y eso, en lo particular, yo no lo veo positivo y no creo que lo pueda ver positivo nadie quien quiera progreso y libertad real. ¿Y la reunión del equipo de Guaidó con los representantes del CARICOM, qué puede traer de positivo para Venezuela? Más allá de la reunión de Guaidó con los representantes del CARICOM, es la reunión de Trump con los representantes del CARICOM. El CARICOM ha significado una de las garantías del proceso revolucionario. Chávez estableció un proceso que llamó Petrocaribe y el ALBA, y cada una de estas cosas fueron financiando a cada una de estas islas del Caribe que tienen un voto paritario. Entonces, Granada tiene el mismo voto y peso que Brasil frente a la OEA. Entonces, estas islas del Caribe se han reunido en esa estructura del CARICOM, que ha sido históricamente nociva para Venezuela, porque esa estructura favorece a Guyana en la discusión limítrofe que nosotros tenemos con ese país con respecto al Esequibo. Esa estructura siempre ha estado favoreciendo esa realidad precisamente por instrucciones de Fidel. Esto es increíble, ¿no? Porque cuesta entender cómo este pulpo, este tentáculo, esta cantidad de tentáculos han ido haciendo este proceso de destrucción de Venezuela, de desmembrarla, de quebrarla y acabarla. Bueno, el CARICOM ha sido un muro de contención que ha permitido que el chavismo avance. Siempre han votado en conjunto en contra de cualquier sanción hacia Venezuela. Siempre han votado en conjunto protegiendo al chavismo durante todos estos años en la OEA. La reunión con Trump le pondrá los puntos sobre las IES con respecto a lo que se quiere hacer en Venezuela, a lo que se quiere lograr mañana en el plan y en la visión y en el camino que ha puesto los Estados Unidos sobre la mesa. También hay otra noticia, obviamente la dijo el señor Maduro, hizo una denuncia que los fondos bloqueados son para financiar planes terroristas. Sí. Siempre tienen que decir eso, claro, por supuesto. Y Moreno, claro, lo de Lenín Moreno ya es distinto. Él denuncia un pago de Venezuela a Correa para desestabilizar el país. Eso no me resulta tan ilógico. Bueno, Lenín bastante disfrutó de esos pagos para el mantenimiento del gobierno de Correa en su momento. Bueno, hay que ser sinceros en ese paquete. Aquí no me venga con estos cuentos raros. No. Lenín bastante verdades sabe de las cochinadas que compartió aquí con Correa y el gobierno nacional. Es igual que Almagro. Almagro tiene mucho conocimiento de cada una de las cochinadas que él aplaudió mientras Chávez estaba aquí destrozando Venezuela. Por eso ahora Correa le contesta bastante duro a don Lenín. Claro.
Porque se conocen ambos todos los trapitos sucios. Claro, vienen de esa misma alcantarilla, socialismo. Ahora, yo dejé para el final una noticia que me parece importantísima. Nicolás Maduro quiere convertirse al Islam. Inshallah. No era de Saibaba, no era santero, no era cristiano. Ahora también Islam. Tú sabes que él es multicultural y politeísta. Mira, su encuentro con Said Baba creo que le dieron una posibilidad de volver ceniza a su pensamiento. Entonces, la gracia de esta noticia que dice el canciller de turco, de la intención porque no es que lo esté diciendo X, no, es el canciller de Turquía. No, que no voy a decir el nombre porque no me va a salir seguro, pero es el ministro de Relaciones Exteriores turco. Exacto, no es el muchacho de la esquina. Entonces lo está diciendo por alguna confesión directa de Maduro al respecto, ¿no? Y eso me hace recordar de nuevo a cómo yo definí este proceso en 1998, un par de meses antes de que Chávez terminara de ganar. Yo expliqué que Venezuela lamentablemente iba a vivir un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Es una cuenta que yo saqué en ese momento entendiendo el panorama político, económico, la OPEP, entendiendo lo que significaba Venezuela, entendiendo el mensaje que Chávez estaba enviando y los socios que buscaba y que mostraba. Porque aquí la gente vive diciendo, no, a mí Chávez me engañó. Chávez no engañó a nadie. Usted se quiso engañar, igual que como hoy se quieren engañar. Chávez era un comunista, lo demostró, lo aplaudieron por eso y la gente lo tiene. Y hoy se quieren seguir engañando viendo un espectáculo montado en una campaña electoral que no tiene mayor sentido frente a la realidad que estamos viviendo y sobre las oportunidades y realidades a las que nos estamos enfrentando. Esto es un país desesperado por mentirse, desesperado, tiene una ansiedad por mentirse y por no tomarse en serio nuestras realidades, que es lo que nos tiene aquí y es lo que nos está hundiendo y es lo que nos puede llevar a nuestra desaparición como Venezuela. Por eso es que, si bien yo siempre insisto de que la decisión nunca es del país completo, sino que la decisión, este tipo de decisiones siempre corresponden a una vanguardia que toma la decisión y se encima por sobre sus hermanos y hace que las cosas cambien. Lo que pasa es que el daño es tan profundo que esa vanguardia sigue lejos. Y mientras esa vanguardia no termine la conexión entre venezolanos con uniforme, sin uniforme y con la ayuda de afuera, y la ayuda de afuera no termine de hacerse ciertas preguntas sobre qué es lo que están haciendo sus elegidos, lo que va poniendo a Venezuela es un camino muy, muy delicado. Entonces, que Maduro se convierta al Islam casi que es parte del viejo libreto ya explicado, ¿no? Aquí el régimen ha sido bien atrevido en ese tipo de situaciones. Basta recordar la prohibición y el cierre que existía sobre Saddam Hussein y recordar a Chávez paseando en un Mercedes-Benz con Saddam Hussein por las calles de Bagdad. La realidad es que aquí se ha hecho todo lo posible para llegar aquí. Y con el aplauso de muchos. Noel, no sé por qué cada vez que veo a Fabiana Rosales, que asegura que la libertad de Venezuela está ahí nomás, en la vuelta de la esquina, veo a Lilian Tintori. Lo mismo. Es como una extensión natural, es un solo bracito. Es que hasta la forma de vestirse, de peinarse, es como si fuera un clon. Eso es, de eso se trata. Ellos encontraron de que lo que mostraba la esposa de Leopoldo generó algún tipo de identificación con la sociedad y dijeron, vamos a repetir lo mismo, pues. ¿Por qué le funciona? Porque la sociedad sigue siendo infantil y manejable, sigue siendo necia, sigue siendo realmente irresponsable, ¿vale? Y entonces, nosotros no estamos aquí no solo por la manipulación y el hecho de la maldad del gobierno y por la manipulación y el control de la oposición. Estamos aquí por esa sociedad infantil. Entonces, el venezolano no termina de reaccionar y acepta cualquier cosa de esta y todo le parece un chiste. Y cuando lo enfrentas a la realidad y le haces preguntas sobre lo que está sucediendo, lo que les explicaba el otro día de cuando tú enfrentas a alguien y tú le dices, mira, Jenny, aquí hay un ejemplo rápido, fácil para que la gente lo entienda y quizá cada uno de los venezolanos tenga que enfrentarse a esa realidad. Cuando la gente votó en el 2015 por la Asamblea Nacional, nunca se sabe bien en realidad por cuántos diputados, porque aquí la gente no se toma en serio, ni toma en serio la circunscripción, el circuito por el cual vota, ni nada de esto. Pero el país votó
por todos los que rechazaba y por todos los que rechaza hoy. El país jamás votó por Juan Guaidó, eso no existía, es un nombre de relleno que no estaba ahí para el conocimiento de nadie. Y de repente el país le entrega toda la confianza del mundo. Y el tipo está rodeado por todo lo que el país rechaza, por todos por los cuales votaron sabiendo que habían hecho aquello y habían vestido de democracia esta desgracia. Entonces ese comportamiento infantil, cuando le enfrentas a la gente a ese espejo, y la gente lo único que te responde, no, pero es que ahora está Trump, pero es que tú hasta ayer votabas por Hillary, creías en los demócratas. Ese comportamiento tan infantil, tan mediocre, está lejos de curarse, muy lejos de curarse. Por eso es tan necesario una vanguardia que entienda que lamentablemente no le puedes prestar atención a ese pensamiento. Esta semana me sucedió en lo particular, llevo 2 días, porque esta semana, tú sabes que cada vez que se muere uno de los jerarcas del régimen hay un misterio, ¿no? Chávez murió el día de mi cumpleaños en el 2012, pero se celebra en marzo. Entonces, cuando se murió Ali Rodríguez Araque, también lo ocultaron unos días. Y está ahora la sensación, el rumor de que se murió José Vicente Rangel. Entonces yo coloco un tuit donde coloco a 3 personas que son fundamentales en la destrucción de mi país: José Vicente Rangel, Teodoro Pekov y Luis Michelena. Ya hemos hablado más de una vez de quién era el guerrillero comunista que ayudó al adormecimiento político del país durante todos estos años. Y esa realidad se sigue negando, saltan todavía a defender a un hombre que lo único que hizo fue daño a Venezuela. Y es por eso, por un comportamiento absolutamente infantil y mediocre de una sociedad que no quiere enterarse de su verdad, una sociedad que desea mentirse. Y forma parte mucho de la sociedad preparada, la principal culpable de ese desastre, porque la sociedad que todos los días sale a trabajar sin conciencia política, sin conciencia académica, sin conciencia de lo que sucede en el mundo, que desde siempre ha sobrevivido. Esa sociedad no es culpable de esto. Es esa sociedad supuestamente pensante, esa sociedad producto de los 911 arrastrados, esa sociedad producto de universidades sembradas en socialismo, esa sociedad infantil, increíblemente infantil, que no entiende la realidad de lo que significa Venezuela, que no entiende la realidad de lo que es el socialismo, no entiende la realidad de lo que es el narcoterrorismo, no sabe qué es Hezbollah, no entiende qué es FARC, no entiende qué es ELN, no entiende qué es coltán, qué es uranio, no entiende qué es lo que vale Venezuela y los intereses en el mundo por este inmenso tesoro del cual estamos obligados a ser guardianes y que hemos sido terriblemente irresponsables. Hay una novedad que está saliendo en estos momentos, digamos que yo la he percibido en este momento, en que hay aviones de los Estados Unidos, mejor dicho, que está mirando las costas de Venezuela. Y aviones rusos aterrizando en Venezuela. Entonces, lo que tenemos, hoy tuvimos la visita de 2 aviones rusos de gran tonelaje en el país. Lo que sucede con esos aviones entra en el misterio. Lo que está sucediendo en las costas venezolanas y el control y supervisión de los aviones norteamericanos cercanos a nuestras costas nos recuerda a los U-2 volando sobre Cuba. Estamos repitiendo una historia terrible. Me llama mucho la atención las declaraciones de padre José Palmar. Son un poco drásticas para un sacerdote, obvio. Eran peores cuando lo único que decía que Chávez era un santo. Era peor cuando decía eso. Sí, pero ahora quiere 3 misiles, uno en el Palacio de Miraflores, uno Fuerte Tiuna y otro en la base aérea de Maracay. Mira, igual como querían diosar a Chávez. Mira, si algo, al país se le ha hecho mucho daño con este tipo de personajes, Jenny. Mucho daño. Si la gente tuviese un poquito de seriedad, tú no te enterarías de la existencia de ese tipo de personajes. Pero como la gente no es seria, le da megáfono a ese tipo de cosas. Pero son declaraciones demasiado duras para un sacerdote. Mira, cualquier persona que tenía sentido común, amor propio y realidad, cada vez que ese sacerdote decía que el criminal Hugo Chávez debía ser un santo, sentías el mismo desprecio que siento yo por él. Porque es un asunto... ¿Y la jueza? Es una cosa... Mira, es demasiado daño, Jenny. Demasiado daño. Porque se ha subido a personajes que... ¿Qué es eso? Parte de la de la sociedad que llega a algún lugar y lamentablemente desde el púlpito se transforman en estos curas obreros, en estos amantes de la teología de la liberación, y después en su confusión enferma dicen todo tipo de disparate. ¿Por qué? Porque eso es lo que son, un disparate.
Eh, bueno, ya se nos está por ir el tiempo, pero ¿qué me podés decir de la jueza Fiuni? Bueno, ella ha sido víctima de todo el poder de la revolución. Ella sufrió muchísimo como fue víctima de todas las violaciones, de la tortura, porque es importante recordar que esto no es de ahorita. Este es un gobierno que desde sus inicios persigue, secuestra, tortura y mata. Entonces ella fue víctima de eso, ¿no? Ahorita hay un nuevo juicio, salió una sentencia, está con corrupción espiritual. Bergoglio ha versado bastante sobre eso. Tiene una encíclica donde habla sobre esas disposiciones. Ahora podrá sumar a esas disposiciones cómo se ejecuta la parte de condenatoria de las mismas. Es un solo denominador común: socialismo. Socialismo. Ojalá pronto la gente... Bueno, muchos ya están despertando. Quizá Twitter sea un buen termómetro de ver que gente que antes no llegaba a entender o no le importaba, ahora se están dando cuenta de que hay que hacer algo. Hay que hacer algo entendiendo la realidad, entendiendo lo que vale Venezuela, en el caso de Venezuela, entendiendo que no se pudo lograr esto porque es una banda criminal que vino y se instaló. No, señores, utilizaron una pistola que se llama socialismo. Y esa pistola la están utilizando hoy para brindarles impunidad al criminal. Usted no puede sembrar el país de mañana en base a la impunidad. Lo único que va a tener es la destrucción del mañana asegurado. Y eso se está haciendo a través del socialismo. Fueron 20 años, han sido 20 años de control social de una manera salvaje. Fue la aceptación de una cosa tan absurda como Chávez. Fue que le dijeran al país que Chávez había ganado con el 80% del país, sacando menos votos que Lucinchi con 15 años de diferencia. Es decir, todo se ha hecho en pro de la destrucción de Venezuela de manera consciente. El venezolano tiene que aprender a entender esa realidad, ponerse los pantalones y asumir que ha sido usado, burlado, que han jugado con él. Noel, nos tenemos que ir ya. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amor a Venezuela. Eso es lo que vale. Vale, Venezuela lo vale. Y eso es hacia donde tenemos que ir. Cada venezolano se quite, que entienda que esperanza es Venezuela. Que Venezuela hay que amarla, hay que vivirla, hay que sentirla, creer en ella y luchar por ella. Viva Venezuela. Que viva Venezuela. Buenas noches a todos. Gracias, Noel.